Vamos a empezar con nuestra oración. Vamos a leer un evangelio, una pequeña estrofa del evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El evangelio San Mateo. Por lo tanto, busquen primero su reino y su justicia se les dará también a todas esas cosas. Palabra de Dios. ¿Sí se escuchó? Gloria a ti, Señor Jesús. Sí, se escuchó bien. Es muy pequeñita la estrofita. Lucy. Ahora, después de haberle escuchado el Evangelio, escuchemos qué nos dice el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Leyendo las Escrituras, queda por demás claro que la propuesta del Evangelio no es solo la de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría construir una caridad a la carta, una serie de acciones tendentes solo a tranquilizar la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logre reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia y de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienden a provocar consecuencias sociales. El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos, proclamen que está llegando el reino de los cielos. Bueno, ahora pasamos a otro momento. Ya ven que les pedíamos que tuvieran unos signos para empezar nuestra oración, unas semillas y un fruto. Les pido por favor que tomen en una mano las semillas y en la otra mano, el fruto. Y así, iluminadas por la palabra de Dios que escuchamos y por el documento del Papa, el Magisterio de la Iglesia, teniendo en cuenta que estas semillitas son las comunidades eclesiales de base y que solo darán fruto si se fundamentan, si se agarran fuertemente de esta palabra de Dios y del Magisterio, pero también mirando las huellitas que les pedimos que tuvieran. Estas huellitas que nos quieren decir que hay que salir, que hay que caminar, que no es fácil y que no es cómodo, porque a veces queremos quedarnos dentro de los templos, de las capillas, puede pasar, pero ahora nos impulsa a recordar este gran compromiso de salir a buscar a nuestros hermanos, de salir a las periferias, donde realmente estamos haciendo falta y donde hace falta llevar la buena nueva. De esa manera, nuestras comunidades eclesiales de base que van naciendo y las que ya tienen años, darán frutos. De esa manera, cuando lleguemos a los más necesitados, cuando salgamos de nuestra zona de confort y lleguemos a esas periferias existenciales que tanta falta hace llegar y que muchos hermanos y hermanas no llegan. También tendremos la experiencia de compartir juntos y juntas este caminar sinodal, de manera que seamos una iglesia de esperanza, una iglesia misionera, una iglesia discípula, una iglesia desprendida para ayudar al hermano, una iglesia samaritana,
una iglesia comprometida con el reino, porque el objetivo de las comunidades eclesiales de base es vivir esa fraternidad, pero para construir juntos y juntas el reino de Dios, el amor, la paz, la justicia y la verdad, que tanta falta hacen en nuestro mundo y que tenemos que ser colaboradores desde el ambiente que nos encontremos. En esta tarde, por eso le pedimos a nuestro buen Dios que nos ayude con todo y las necesidades que tengamos, pero también somos una iglesia de esperanza, que lucha y que sueña con un mundo mejor. Eso le pedimos a nuestro buen Dios y a nuestra Madre Santísima que nos acompaña día a día, pero siempre dando esos pasitos, aunque sean chiquitos, pero firmes y seguros. Te lo pedimos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Siglos. Esa sería nuestra oracioncita, hermanos y hermanas. Gracias por tener los signos en sus manos. El canto. Muchas gracias a la Bioregión Cañera y Cafetalera por compartir este momento de oración. De nuevo, bienvenidos a quienes van conectándose. Y bueno, vamos comenzando ya desde la oración con estos signos y símbolos que nos compartían las hermanas. En el marco celebrativo de los 50 años de presencia de la CEPS en América Latina y el Caribe, como CEPS nos marcamos dos momentos para dinamizar los procesos, a través de lo que en un momento fue la etapa del relanzamiento de la CEPS y su resignificación. Recordarán ustedes que durante 2017 y 2018 nos llevó a profundizar en un proceso de recuperación de la memoria histórica de estos 50 años del camino. Posteriormente actualizamos nuestra planeación estratégica, desafiándonos con nuevos objetivos y líneas de acción, así como ejes temáticos. Analizamos y consensuamos la necesidad de hacer significativa la vida de la CEPS en este cambio de época. Los procesos de CEPS como nivel de iglesia, reconocidos por la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe en Medellín, pero también recordamos y tenemos presente otro momento de Kairos como este tiempo de gracia que es el pastoreo del Papa Francisco, que nos ha convocado a iniciar un camino de proceso sinodal en donde la conversión pastoral y los cambios de estructura son fundamentales para la conversión sinodal. Y queremos ahora hacer presentes algunos de estas maneras en que nosotros vivimos la sinodalidad como comunidades eclesiales de base, a través de la asamblea como un lugar de diálogo y encuentro donde nos ejercitamos en la escucha, iluminada por la palabra de Dios para discernir nuestras acciones y compromisos. La vivencia comunitaria que promueve una participación activa y en comunión, el protagonismo de nosotros los laicos y laicas, la participación activa y el liderazgo de las mujeres, la delegación de responsabilidades, la descentralización del poder, la ministerialidad y el ejercicio de una iglesia en salida. Estos y otros elementos que como comunidades vivimos en los procesos de base. Nos ha llevado a entrar en este momento de iluminación con el aporte de Rafael Luciani, ya presente en esta reunión, para discernir nuestra resignificación, es decir, preguntarnos qué tenemos que cambiar en las CEPS para poder ser significativas en el seguimiento a Jesucristo y de impacto transformador en la iglesia y en la sociedad. Pasaría la palabra a Socorro para nos presente a nuestro iluminador ya aquí en esta reunión. Bienvenido, Rafael Luciano. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenido, Rafael. La verdad que es un gran gusto, de veras, ojalá fuera presencial, ¿verdad? Como nos hemos podido ver en otras ocasiones, pero vamos a utilizar los medios que están a nuestro alcance. Y bueno, ¿quién es Rafael Luciani? Él también agregará.
pero me parece muy importante que sea teólogo laico. Siempre decimos que los laicos, pero muchas veces también en nuestras comunidades, ay, no llegó el padre. Sentimos que nadie nos va a socorrer. Y, y es muy bonito ver que una persona laica, con formación académica, teológica, pero también, no sé en qué anda ahora Rafael, pero pertenecía a una comunidad de base, donde estaba también un amigo más, Pedro Trigo. Creo que también lleva el método, ¿no?, latinoamericano del ver, juzgar, actuar, que es muy importante. Entonces, está ahora, creo que es, bueno, un cargo muy importante, un servicio más que un cargo en la comisión que está preparando el sínodo, al que ha convocado el Papa. Entonces, hace poco anduvo por allá. Y también en el Boston College, es profesor en Estados Unidos, pero donde reside es en su país, en Venezuela. Un país hermano, muy querido, donde también tenemos comunidades. Entonces, pues yo le dejo la palabra a Rafael, si él mismo quiere agregar algo, y sobre todo decirle que de verdad lo esperamos con muchísima alegría y mucho agradecimiento, porque a mí me gusta mucho que las personas preparadas y demás siempre estén tan dispuestas a acompañar a las comunidades de base, que somos el pueblo de Dios, sencillo, pero con mucha riqueza evangélica. Bienvenido, Rafael. Gracias, Socorro, y gracias a todas y a todos, porque para mí es una alegría. Mi fe nace de acá y mi fe se crece y se alimenta precisamente desde estas comunidades donde he vivido, y mi familia siempre ha participado también. Porque ustedes conocerán el proyecto, por ejemplo, de Fe y Alegría. Mis padres hicieron el primer colegio en la zona donde vivimos en Venezuela hace, imagínense, tantos años. Mi madre tiene ya 90 años, ¿no? Así que bueno, gracias, y quiero compartir con ustedes la experiencia de lo que se está haciendo o pensando y se quiere hacer desde el sínodo, porque somos en estas comunidades los que podemos aportar ya lo que vivimos de la sinodalidad, y a la vez cómo crecemos y cómo podemos profundizar lo que vivimos a la luz de las nuevas realidades, ¿no? Yo voy a compartir dos cosas. Primero, la conversión pastoral, dar unas ideas breves que nos permitan conectar con la segunda parte, que ya sería la conversión sinodal, o lo que se está haciendo en el sínodo, ¿no? Voy compartiendo unas láminas, y aquí quisiera recordar el concepto, porque a veces tenemos la idea de que la conversión pastoral es solo un cambio de modelo en la pastoral, y no es eso. Es un concepto que en la conferencia nace en Santo Domingo, y luego Aparecida lo retoma, y después el Papa Francisco en Evangelii Gaudium lo incorpora, ¿no? Pero ¿qué significa en Santo Domingo? Y este es bien importante porque el padre Agenor, a quien todos conocemos, Brighenti, otro hermano nuestro, lo ha trabajado mucho, y fíjense lo que significa este concepto tan fuerte proféticamente, ¿no? Dice en el número 30 de Santo Domingo: la nueva evangelización que exige la conversión pastoral de la iglesia, tal conversión debe ser coherente con el concilio, y aquí viene la definición, ¿no? Lo toca todo y a todos en la conciencia, primero, en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y autoridad, segundo, relaciones de igualdad y autoridad, y tercero, con estructuras y dinamismos que hagan presente con más claridad a la iglesia. Fíjense que es un concepto que dice los estilos de vida, cómo los revisamos, nuestra praxis personal y comunitaria, los ejercicios de autoridad y poder, cómo vivimos nuestras relaciones de igualdad y de autoridad en una comunidad, en una parroquia, en una diócesis, en la sociedad, y los modelos eclesiales, o sea, las estructuras. Las comunidades de base son llamamos una estructura o una institución, y tiene un dinamismo.
Pero si agarramos todos estos elementos de la conversión pastoral, tenemos para hacer un discernimiento, ¿no? Cómo vivimos las relaciones entre nosotros, cómo se ejerce el poder entre nosotros, la autoridad, y cuáles son los dinamismos que se dan en nuestras propias comunidades, en nuestras propias estructuras que le dan vida a lo que hacemos, ¿no? Fíjense que este concepto lo agarra Aparecida. ¿Y qué dice Aparecida? En el número 368 que tienen en la lámina dice: la conversión pastoral requiere actitud de apertura, de diálogo, disponibilidad para promover la corresponsabilidad y la participación efectiva, no simplemente participación, sino efectiva de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Y esto es muy interesante porque fíjense que Aparecida habla más de cómo nos incorporamos con responsabilidad. Si somos una comunidad en la que cada uno aporta desde lo mejor que puede y nos complementamos y también nos completamos. Necesito al otro para ser yo. Y esta completarnos es lo que permite que una comunidad crezca y, como dice acá, participación efectiva. Efectiva quiere decir cuando doy de lo propio que puedo poner al servicio de los demás lo que más puedo yo dar en esa comunidad o en esa vida eclesial. ¿Qué pasaría si yo doy algo en lo que no me siento cómodo o no estoy preparado para eso? Pues la comunidad no crece. Pero si se me reconoce en lo que yo puedo mejor dar para el bien de la comunidad, nos complementamos, pero también nos completamos. Lo que cada uno hace, lo que cada una hace, completa lo que la otra o lo que el otro hace. Y los criterios que da Aparecida son bien importantes porque estamos hablando que antes del Papa Francisco ya aparece este tema de las reformas de las estructuras. Fíjense lo que dice en el número 367 ahí. Reformas espirituales, pastorales e institucionales. O sea que revisamos reformas espirituales, la vida, cómo la vivimos, cómo vivimos nuestras relaciones con los demás, con las demás, con la sociedad, con Dios, reformas espirituales. Reformas pastorales, cómo se sitúa mi comunidad en la sociedad, cuál es la finalidad de esa comunidad. ¿Nos vemos solamente hacia adentro, autorreferenciales, o tenemos una relación con la sociedad más allá de mi comunidad? Institucionales, ¿cuál sería la forma de una comunidad eclesial de base hoy, 2022, y no en 1970 o en 1980? Esa forma institucional, ¿cómo ha cambiado? Es decir, la manera como se integra, cómo se procede, cómo hacemos vida en una comunidad, cómo la comunidad de base se relaciona con el entorno social en el que se hace, en el que vive. Es decir, las reformas, como vemos, toca a todo y no solamente toca la vida espiritual, sino también las instituciones. Y por último, Aparecida dice algo que ya en su momento era como el emerger de lo que hoy decimos sinodalidad. En el número 371 abajo lo que dice es muy importante, que los laicos, las laicas, deben participar, y miren las acciones que dice: discernimiento, toma de decisiones, planificación y ejecución. Una comunidad en la que todos y todas efectivamente, como decíamos antes, no participen de todo el proceso de la vida eclesial, entonces es una comunidad en la que no hay una integración de todos y todas en la vida completa de esa comunidad, es decir, en el discernimiento en común, en la toma de decisiones en común, no individual, en la planificación en común y en la ejecución en común. La clave de una
visión de una iglesia, de una praxis sinodal, está en esa expresión en común. Si hay un discernimiento individual, no es un discernimiento comunitario, es distinto. Si la toma de decisiones la hace quien preside, quien coordina la comunidad, pero no en conjunto, tampoco estamos hablando de una conversión pastoral y sinodal. Si la planificación la hace un grupito y luego el resto la ejecuta, tampoco estamos hablando de una conversión pastoral y una conversión sinodal. Es decir, que con estos elementos podemos ver que la tradición de la iglesia latinoamericana ya aportaba con este concepto cómo nosotros podemos revisarnos como comunidad, y no es simplemente preguntarnos cuál es el plan pastoral que hacemos, sino la revisión completa de nuestra vida eclesial. Les comparto ahora en este camino de conversión sinodal la segunda lámina. ¿Cómo se integra esto en el camino sinodal? Y quisiera seguir aquí el documento preparatorio del sínodo para animarnos a que veamos en ese documento muchos de los conceptos que estamos buscando para reformar, para convertirnos, para cambiar a los signos de los tiempos actuales. ¿Qué hace este sínodo y por qué es tan importante? Importante para la vida de toda la iglesia porque es un sínodo que nos está reflexionando sobre un tema, está reflexionando sobre lo que es la iglesia hoy en día o cómo debe ser esa iglesia en este tercer milenio. Es un sínodo que piensa el ser y el obrar de la iglesia. Por eso lo que todos aportemos y todas aportemos es fundamental, porque esto marca el modo como entendamos la iglesia en este tercer milenio que iniciamos. Entonces podemos decir primero, como dice el documento preparatorio del sínodo en el número 4, una cosa muy importante que estamos viviendo, dice, un cambio de época. Y un cambio de época que se sitúa en una etapa crucial de la vida de la iglesia. Fíjense que hay un reconocimiento de que en los signos de los tiempos actuales ya no podemos ver la realidad como la veíamos hace 5 años o hace 10 años. Y tampoco podemos ver la iglesia como era hace 5 años o hace 10 años. Hay un cambio de época y hay una nueva etapa en la vida de la iglesia. ¿A qué hay que ver que en este sínodo hay de nuevo y cómo las comunidades de base son fundamentales? Porque es un sínodo que parte de las iglesias locales, de abajo hacia arriba, de las comunidades, en este caso, comunidades de bases, desde las parroquias, desde las diócesis, va subiendo, pero no es un sínodo que viene de Roma con un documento para que luego nosotros simplemente lo apliquemos. Es la primera vez después del Concilio Vaticano II, que se consulta, en este caso, a todas las comunidades del mundo entero donde la iglesia hace vida. Hay una persona que me decía algo muy bonito, pero que me quedó un interrogante muy grande. En una comunidad me decía ella, yo no espero que la iglesia cambie porque la iglesia no creo que vaya a cambiar, pero dijo, pero el hecho de que me estén consultando por primera vez algo, eso me da esperanza. Es decir, que no solo es el hecho de que mañana o dentro de un año la iglesia sea completamente distinta, sino este nuevo modo de ser que con el Papa Francisco se ha inaugurado, donde nuestras voces son importantes para que la iglesia cambie. Y no esperar que el obispo hable o que el párroco hable o que alguno que tengamos en la mente, que sea un líder, hable, sino cada uno y cada una de nosotros tiene voz y tiene que ser escuchado y tiene el derecho de hablar. Por ello, fíjense acá, como dice en el documento preparatorio, los obispos, dice el número 14, son llamados a discernir lo que el Espíritu dice a la iglesia, no solos, sino escuchando al pueblo de Dios,
que participa de la función profética de Cristo. O sea, que no es la voz del obispo, la voz que dice la voz de Dios o la que manifiesta la voz de Dios. Es el obispo quien tiene que escuchar cómo el Espíritu habla a través del pueblo de Dios. Es decir, cómo el obispo, cómo habla a través de cada uno y de cada una de nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida eclesial. ¿Por qué? Porque todos nosotros participamos de la función profética de Cristo. Nuestra palabra es profética para poder generar los cambios que se necesita en la sociedad, que se necesita en la iglesia. Y fíjense lo que dice al final en el número 14. Está citando a Pablo, ¿no? No extingan la acción del Espíritu, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno. A veces creemos que en mi grupo está ya todo dicho, estamos bien, no hay nada que cambiar. ¿Cuál es la lógica de este discernimiento que nos invita en una iglesia sinodal? Hay que estar abiertos a todo. El Espíritu habla por cualquier mediación y no por la que yo solamente puedo creer. Y examinando todo, voy discerniendo entonces aquello que es bueno, aquello que da vida. La pregunta entonces que se hace el sínodo, que en cada comunidad de base, en cada parroquia, en cada comunidad eclesial tiene que ser hecha, es esa del número 26. ¿Cómo estamos caminando hoy como comunidad, como iglesia? ¿Y cuáles son los pasos que el Espíritu nos invita para crecer? O sea, no es simplemente cómo estoy, sino cómo puedo crecer, cómo puedo cambiar, cómo puedo hacer esa conversión pastoral que me invita a revisar el modelo que hoy una comunidad de base tiene y que no puede ser el modelo de hace 20 años o de hace 40 años. La primera pregunta que nos hemos de hacer es ¿qué eclesiología vivimos? O sea, ¿cuál es el modelo de iglesia que vivimos y que a veces no lo tenemos consciente? Un ejemplo en el número 6 del documento preparatorio. Nuestras relaciones, las dinámicas comunicativas, es decir, cómo nos comunicamos, nos escuchamos acaso, trabajamos en conjunto, discernimos en conjunto, dejamos que la persona que tengo al lado hable, pero que hable cuando yo la escuche, que yo la escuche, no que simplemente la deje hablar para dejarla hablar. Cómo vivimos nuestras estructuras. Estamos entonces aquí en un primer plano donde la revisión, como decía, la conversión pastoral es de todo. Pero hay un fenómeno en el que tenemos que cambiar muy radicalmente, que es el clericalismo. Muchas veces los laicos, las laicas, creemos que el cura párroco o el señor obispo es el que tiene la palabra y nosotros solamente somos los que hacemos, ejecutamos, damos catequesis, damos una clase, ayudamos en Cáritas, en el servicio social, en la comunidad, pero quien decide es el cura, quien decide es el obispo. Eso supone un clericalismo. Y fíjense cómo dice el documento preparatorio del sínodo. Es una cultura impregnada de clericalismo que hemos heredado y se manifiesta en el ejercicio de la autoridad. Muchas veces el ejercicio de la autoridad se manifiesta cuando hay un autoritarismo en el modo como se coordina y se lidera una comunidad, o se manifiesta en el modo como en lo económico también se puede abusar o llegar a casos de corrupción, o en la conciencia, cuando juzgo y hago que el otro se sienta en una situación donde yo soy el bueno y la otra persona es la mala. O la conciencia del abuso también sexual, como estamos viendo en la iglesia en tantos lugares, ¿no? Por ello, no hay conversión eclesial si no nos integramos todos, participamos y reclamamos todos con esa voz profética los cambios que se necesitan en la iglesia hoy. El Papa Francisco dice algo que Ronaldo Muñoz ya lo decía en los años 70, el teólogo chileno tan importante que marcó a nuestra iglesia en el continente, porque él decía
Muñoz, en esta cita que tienen ahí, la estructura institucional clerical, o sea, cuando hay clericalismo, es un obstáculo estructural para descubrir el evangelio. Es un obstáculo para el evangelio. El clericalismo no es simplemente entonces una actitud de un individuo, sino cuando toda una estructura vive de modo tal que se convierte en obstáculo para el evangelio porque predomina el autoritarismo, porque predominan relaciones de poder, porque predominan tantas cosas que impiden una vida de seguimiento de Jesús. Por ello, ¿qué podemos revisar donde se da el clericalismo de una manera más directa? El liderazgo ministerial, cómo vivimos la ministerialidad. Fíjense que con el Papa recientemente se instituyeron nuevos ministerios, el del catequista, el lectorado, el acolitado. Y mucha gente dice, bueno, pero si en mi comunidad leemos el evangelio o en la misa de mi parroquia ya desde hace muchos años, ¿cuál es la novedad? O ya yo soy catequista desde hace 40 años, ¿cuál es la novedad? La novedad está en que cambia el modelo de liderazgo ministerial. ¿Por qué? Porque ese cura párroco que es ministro ordenado, ahora tiene a un catequista que es ministro o ministra. Y entonces estamos hablando de relaciones ministeriales, no simplemente de un servicio. Doy catequesis como un servicio o soy lector como un servicio que presto. No, aquí estamos hablando de una manera de entender a la iglesia en la que podemos comenzar a ver que las relaciones tienen que ser horizontales. Por ello, un elemento a profundizar en la iglesia hoy en día es cuáles son los nuevos ministerios, cómo entender una iglesia ministerial y no simplemente una iglesia de servicios. Alguien presta un servicio, pero no es ministro. Por ello, hay un teólogo que fue perito en el concilio, Congar, un padre dominico, y fíjense lo que él decía aquí en esta cita, que el esfuerzo, dice él en el medio, que hay que hacer, debería llevarnos al nivel de ciertos hábitos mentales o representaciones que a su vez dependen a un nivel más profundo de la eclesiología que profesamos, al menos prácticamente. O sea, tenemos muchas imágenes en nuestra mente, muchos hábitos, maneras de ser, maneras de relacionarnos, que muestran una eclesiología, una manera de vivir en la iglesia y que a veces no estamos conscientes, pero que es una manera autoritaria o puede ser clericalista, como hemos venido explicando. ¿Y qué propone? Dice desclericalizar nuestra concepción de iglesia. ¿Qué significa desclericalizar nuestra concepción de iglesia? Regresar a la iglesia como pueblo de Dios. Y aquí pongo entonces el ejemplo de la diferencia en América Latina con otros contextos de esta expresión pueblo de Dios. Porque para nosotros, decir pueblo de Dios es algo normal en nuestro lenguaje eclesial. Somos pueblo de Dios, caminamos como pueblo de Dios, la iglesia es pueblo de Dios, nuestra comunidad de base es pueblo de Dios. Sin embargo, cuando decimos pueblo de Dios, a veces no estamos entendiendo que eso supone relaciones horizontales por el bautismo. Es decir, no hay nadie más que el otro, no hay nadie superior y después hay un súbdito, no hay alguien que deba hacer, pero no discernir y tomar decisiones. Decir pueblo de Dios es decir, todos somos bautizados y eso significa todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes en la iglesia. Por ello, entonces, usamos la expresión caminar juntos, no caminar simplemente al lado uno del otro, sino la dinámica del estar juntos, juntos. En el número 9 nos explica algo ya de esta expresión del documento preparatorio del sínodo. Nos dice que para caminar juntos es necesario
que nos dejemos educar por el Espíritu en una mentalidad sinodal, entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de conversión, sin el cual no será posible la reforma perenne de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución, tiene siempre necesidad. Entonces, fíjense, caminar juntos supone generar una mentalidad sinodal, un proceso de conversión y un cambio en la institución. Y repito, la institución no es solamente Roma y la curia romana, es también mi comunidad de base, cuál es el modelo que tiene, mi parroquia, cuál es el modelo que tiene, mi escuela, cuál es el modelo que tiene, la catequesis, cuál es el modelo que tiene. Cuando decimos institución, entonces estamos hablando de cualquier estructura en la iglesia que siempre tiene, por supuesto, la finalidad de evangelizar, pero es una estructura al fin y al cabo. Entonces, el reto es que estamos en un tiempo donde se pide conversión, pero también se pide reforma, no solo conversión. Dice el Papa Francisco en el texto que tienen ahí de Evangelii Gaudium, el número 27. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Y entonces comienza a decir, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización, más que para la autopreservación. Por ello, la reforma de las estructuras exige la conversión pastoral. Fíjense entonces acá como en este número recoge lo que veíamos de Santo Domingo y de Aparecida y nos dice Francisco, para un cambio de estructuras es importante la conversión pastoral. ¿Y qué era la conversión pastoral que vimos? Lo que él cita arriba, fíjense, costumbres, estilos, horarios, lenguaje, estructura eclesial. O sea, relaciones de ejercicio de la autoridad, relaciones en el modo como procedemos en una comunidad, pero a la vez la propia estructura. Y esto es un punto muy importante. Si nuestra comunidad de base en su modelo tiene el mismo modelo de hace 30 años, algo está mal. Los signos de los tiempos no están siendo leídos. Si mi parroquia tiene el mismo modelo de hace 50 y 40 años, algo está mal. Es decir, la reforma es permanente. Esta expresión es fundamental, viene del concilio, tienen ahí las dos citas del documento Unitatis Redintegratio del concilio, dice renovación y reforma, perenne reforma, tiene siempre necesidad de reforma. Fíjense que esto entonces significa que no cambio cuando hay crisis, sino siempre estoy cambiando en reforma permanente. Por ello, es hora de ya no separar más lo que es la vida espiritual con las estructuras. Y entonces creo que la vida espiritual es algo devocional, privado, individual, y las estructuras es cuando voy nada más a la comunidad en el momento en el que estamos juntos. Y aquí estamos hablando de integrar cómo vivo en mis relaciones cotidianas, cómo vivo en mis relaciones comunitarias, cómo entonces entiendo que las reformas espirituales y estructurales tienen que darse a la vez, a la vez. Si yo estoy acostumbrado a rezar de manera individual, no puedo después decir que en mi comunidad de base yo ahora rezo en conjunto porque yo estoy solo acostumbrado de manera individual. ¿Cómo integro? El vivir en conjunto tiene que ser algo permanente. El estar con el otro y con la otra como vida de mi vida cristiana que voy haciendo y mi vida en la sociedad es algo permanente. No es que tengo una doble vida, una individual por un lado y otra comunitaria por otro. ¿Cómo integro entonces eso? Por eso se dice reformas espirituales y reformas a la vez estructurales.
Y aquí entonces nos dice Aparecida lo siguiente, que me parece muy profético y que a veces no nos recordamos, en el número 365. Hay que abandonar estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. A veces tenemos estructuras que queremos autopreservar en el modo como están y no entendemos que ya están caducas. Es decir, favorecen la transmisión de la fe o simplemente son obstáculos para la transmisión de la fe, o peor aún, ni siquiera son tomadas en cuenta en la sociedad para la transmisión de la fe, pasan a ser estructuras insignificantes. Muchas veces cuando la voz de autoridades eclesiales dicen cosas tan insignificantes que ya nadie ni les escucha, ni les para, ni les hace caso, porque pasan a ser insignificantes en el contexto de la sociedad. Entonces esto es importante, ¿no? Revisar si nuestras estructuras no solo necesitan de renovación, sino también de un cambio profundo en el modo. Es decir, que ya están caducas y necesitamos nuevas estructuras. ¿Qué hace o qué aporta el sínodo que recupera a las comunidades de base? Porque como decía al inicio, viene de abajo hacia arriba el proceso. Ya no hay un proceso de Roma hacia las iglesias locales, sino al revés. El documento preparatorio nos dice que nos vamos constituyendo en pueblo. Y eso lo toma de Lumen Gentium 9, ahí tienen el número 12 del documento preparatorio. Nos vamos constituyendo en pueblo. Los miembros del pueblo de Dios están unidos por el bautismo. Y fíjense lo que dice el documento, es muy profético. Auténtica igualdad en todos en cuanto a la dignidad y a la acción común. Nadie puede decir a otra persona en la iglesia, yo soy más que tú eres menos, porque yo soy ministro ordenado, yo soy más. En las consultas que se están haciendo en una comunidad en África, el párroco le dijo a una religiosa africana, usted no tiene nada que decirnos porque yo soy aquí el párroco que soy ordenado y usted no tiene orden, ministerio del orden. Imagínense lo que eso significa en una iglesia entonces clerical, piramidal y machista, donde no se toma en cuenta el bautismo, sino el orden. Y el documento preparatorio nos recuerda que somos iguales por el bautismo y no por el orden que hace a unos más y a otros menos. Pero entonces nos da otra clave ahí mismo en el tercer recuadro. Si somos bautizados, todos participamos de la función sacerdotal, profética y real de Cristo en el ejercicio de la multiforme y ordenada riqueza de los carismas, vocaciones y ministerios. Y esto es algo también nuevo en una iglesia sinodal, porque no estamos acostumbrados a reconocer los carismas, que no solo se refieren a la vida religiosa. ¿Cuáles son en cada uno de nosotros y de nosotras aquellos carismas o las formas de la vocación o los posibles ministerios, los servicios, los dones que podemos poner a disposición de los demás? Pero recuerdo cuando a veces uno da clase a religiosas. En el ITER tenemos en Caracas el Instituto de Teología para Religiosos, y fíjense que se llama para religiosos y todavía no se llama para religiosos y religiosas. Y una religiosa decía una vez que su superiora no la dejaba estudiar teología porque decía que eso no era importante para una mujer. Entonces vamos a este texto otra vez. Si la vocación de alguien, si el don, el carisma, si el servicio lo puede hacer mejor de una manera y yo le digo que no y yo soy obstáculo para el desarrollo de ese don, de ese carisma, de esa vocación, estoy quitándole vida a la comunidad. Porque el hecho de que esa persona no dé
lo mejor de sí, quiere decir que la comunidad como un conjunto no va a realizarse en una vida comunitaria plena, porque está quitándole vida a una persona a través de una vocación, de un don, de un ministerio que no se le reconoce. Por ello, entonces, aquí están los criterios básicos que nos pueden ayudar en una comunidad de base. Dice el número 30 al final de la lámina. El estilo sinodal se decide por discernimiento sobre la base de un consenso que nace de la común obediencia al Espíritu. Estas son las palabras que van resonando cuando decimos sinodalidad. Discernimiento, consenso. No solo el discernimiento, sino cómo construimos un consenso entre todos y todas después de haber discernido todos y todas y no simplemente algunos. Y la construcción de una iglesia sinodal pasa a una cultura nueva, que es la cultura del consenso. Y aquí nos preguntamos, ¿qué pasa si en mi comunidad alguien dice, yo no estoy de acuerdo? ¿Cómo llegamos a un consenso? Entonces necesitamos aprender qué significa pues una cultura del consenso en una realidad nueva donde se nos llama en el tercer milenio a construir un modelo de iglesia sinodal nuevo. ¿Cuál es el criterio que nos ofrece el documento preparatorio en el número 13? Es el texto de la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, del Concilio Vaticano II, en el número 12. Y este número lo tenemos que reflexionar mucho. El Papa, en octubre, cuando se inauguró el sínodo, porque ya estamos en sínodo, se inauguró en octubre y es un sínodo de 2 años. Es decir, una nueva manera de entender el sínodo. Y decía, este número 12 es fundamental para el avance de la iglesia en este tercer milenio. Y él decía, quiero que profundicen Lumen Gentium número 12. ¿Por qué? Porque es el famoso texto de esta palabra que hemos escuchado muchísimo, sensus fidei, ese sentido de la fe, que se expresa en la escucha, en el caso de la consulta, la escucha, el discernimiento. ¿Pero qué significa? Cuando la totalidad de los fieles, dice el texto, totalidad de los fieles, es decir, no de algunos, cuando todos en mi comunidad, no algunos, o sea, la totalidad de los fieles como cuerpo orgánico, es decir, como un cuerpo que se complementa corresponsablemente, logra un consentimiento, es decir, podemos, lo que anteriormente hablábamos, ese consenso en las cosas de fe y costumbres. ¿Qué es lo que significa esto? Que la manera de proceder en mi comunidad, si quiero escuchar al Espíritu, el Espíritu habla a través de la totalidad, no de los individuos aislados, sino de la comunidad en su totalidad que se reúne, que discierne, que llega a un consenso, que construye entonces una decisión. Por eso no es solo la escucha lo que hace a una iglesia sinodal, porque de escucha estamos muy cansados de que nos digan hablen, hablen y hablen y hablen. La escucha es para lograr una decisión en común que permita un consenso en una comunidad. Y eso es lo que hace la vida comunitaria, sinodal, novedosa en nuestro contexto actual de iglesia. Para que esto se dé, tenemos que reconocer que todos nos necesitamos. Y hay una palabra que dice el concilio, que es la recíproca necesidad. Recíproca necesidad. En la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, tienen abajo en el número 32, hay una frase hermosa, y también en el documento sobre el laicado, en Apostólica Autocitatem, tienen ahí el número 6, la recíproca necesidad y el completarnos mutuamente.
Ahí tienen la dinámica de una vida comunitaria desde la base hasta la parroquia, a nivel diocesano, en todos los niveles de la vida eclesial. El otro no es que me ayuda, no. El otro y la otra los necesito para yo poder completar mi propia vocación. Y viceversa. Esa otra y ese otro me necesitan para completar su propia vocación. Fíjense que es una lógica distinta, no es de ayuda, te ayudo. No, te necesito porque completo mi propia vocación contigo y tú completas tu propia vocación conmigo. La lógica otra vez del conjunto, de la totalidad, de la comunidad. Es en este contexto donde, fíjense abajo en el número 30, un estilo sinodal se decide por discernimiento sobre la base de un consenso que nace de la común obediencia del Espíritu, como decíamos anteriormente. Y ahora se entiende un poco mejor. Decide por discernimiento. Si ya yo vengo con una decisión prehecha, no es un estilo sinodal. Si yo comienzo y termino con la misma decisión que tenía al inicio, no hubo discernimiento, no hubo consenso. Por tanto, es una manera en la que tenemos que buscar nuevas herramientas que pueden venir de la psicología, de la pedagogía, de la sociología. ¿Cuáles son esas nuevas herramientas que nos ayuden a aprender a discernir en conjunto y a construir consensos? Porque muchas veces sabemos discernir en conjunto, pero no construir consensos. Dice este canonista, Alfonso Borrás, que tienen ahí, que también es miembro de la Comisión Teológica, pero que ayudó a la creación del SEAMA, de la Conferencia Eclesial para la Amazonía, y él dice que el discernimiento no solo se hace en la iglesia, sino que hace a la iglesia. ¿Por qué? Porque el discernimiento reúne esa diversidad para que pueda darse de vocaciones, de carismas y de ministerios a través de esa escucha de la palabra que examina los signos de los tiempos, lo que hace en una comunidad cualquiera de nosotros en torno a la palabra, pero cómo esa palabra no está ahí para que nos las enseñen, sino para que sea el centro en el que todos discernimos desde nuestras diversas vocaciones, carismas y ministerios. Yo he estado en comunidades donde viene a veces el coordinador o un padre y simplemente explica un texto del Evangelio y después dice, bueno, vamos a comentarlo. Es muy distinto decir, este es el texto del Evangelio que resuena y luego, ¿cuál sería el consenso que ese texto nos permite construir para una decisión que nazca de esa comunidad y que pueda ser favorable a la sociedad donde esa comunidad ha de servir? Para poner otro ejemplo, si mi comunidad no está discerniendo algo que sirva a la sociedad, es lo que llama el Papa Francisco autorreferencialidad. Vivo para mí, leo la palabra para mi comunidad y cuál es el efecto en la sociedad. Por eso, desde Medellín se nos ha recordado en la iglesia latinoamericana que no hay evangelización sin promoción humana. Y es que la promoción humana es más allá de mi propia comunidad, o sea, es el servicio que desde mi comunidad hago a la sociedad entera. Por eso, cuando escucho la palabra, no es para que me expliquen la palabra, sino para discernir desde nuestra vida y nuestro corazón qué sale de esa palabra y cómo entre los que estamos discerniéndola podemos descubrir en consenso lo que hemos de hacer, lo que el Espíritu está pidiéndonos hoy para poder entonces hacer un servicio más allá de mi propia comunidad. Cuando hablamos de sinodalidad, entonces estamos en un tema muy
decimos en Venezuela, muy grueso, muy denso. ¿Por qué? Fíjense cómo se define. Es la forma de vivir y de obrar de la iglesia como pueblo de Dios. O sea, no es un método. ¿Ahora qué hago? Hago esto, esto y aquello. No, es la forma de vivir, conversión pastoral, otra vez acuérdense, las relaciones, cómo las vivo, de autoridad, de poder, cómo vivo las relaciones en una estructura, vivir y obrar de la iglesia, pero ¿de qué modelo de iglesia? Pueblo de Dios. Es decir, como dice acá, caminando juntos, reuniéndonos en asamblea y participando todos y todas. Hay a veces procesos de consulta cuando estamos en crisis, pero no se hacen de manera permanente. En Venezuela tuvimos a finales de los 90 y principios del 2000 un concilio plenario venezolano de toda la iglesia en Venezuela. Se convocó un concilio plenario. Y una de las decisiones que se tomaron, que hoy estamos viendo los frutos, es que se hagan asambleas nacionales de pastoral permanentemente, no cuando haya una crisis. En este momento llevamos 2 años en una asamblea pastoral nacional que el tema es la reforma de las parroquias, por ejemplo. ¿Y esto qué significa? Que si no hay estructuras permanentes de escucha, de discernimiento y de lectura de la realidad y toma de decisiones permanentemente, entonces quiere decir que estamos esperando que aparezca una crisis para poder discernirla y ver qué hacemos con ella. Dice el Papa Francisco, un mes antes de que se inaugurara el sínodo, lo siguiente que tienen en el texto de abajo. La sinodalidad expresa la naturaleza de la iglesia, su forma, su estilo, su misión. Hablamos de una iglesia sinodal. No es una práctica solamente. Decía, no es un método, es una manera de ser de toda la iglesia. Y entonces por eso dice el Francisco, no es una moda, no es un eslogan. Estamos por eso en este sínodo con una pregunta muy, pero muy fundamental para la vida de la iglesia. ¿Cuál es el modelo de iglesia que queremos para el tercer milenio? ¿Y por qué decimos tercer milenio? En el primer milenio, la iglesia tenía una diversidad inmensa. Había muchos ministerios, había teologías diferentes, había una diversidad en la manera como cuando yo iba a una comunidad veía que se vivía el cristianismo, iba a otra comunidad y veía cómo se vivía el cristianismo. En el segundo milenio se dieron reformas como la gregoriana, el Concilio de Trento, donde la iglesia se homogeneizó, es igual en cualquier parte. Y entonces se crearon los seminarios y se crearon las parroquias que antes no existían. Entonces, cuando yo voy a una parroquia en cualquier parte del mundo, en cualquier continente, veo lo mismo. Tengo la misma expresión litúrgica, tengo la misma estructura. Eso a partir de Trento comenzó a ser así. ¿Qué entonces busca el tercer milenio? Busca otra vez esa diversidad que existía en el primer milenio, en la tradición de la Iglesia Católica, y que hemos olvidado y que por tanto hoy en día la Iglesia Católica es casi que igual en cualquier parte del mundo. Entonces estamos llamados a construir una manera de iglesia en la que la diversidad en todo nivel sea algo fundamental y sea lo que la define en su manera de ser. Y para ir redondeando ya, en el documento entonces se nos define esta expresión que a veces creemos que es agarrarnos de las manos y caminar juntos, ¿no? ¿Qué es caminar juntos?
El número 28 y el número 29 nos dan la clave y lo definen. En el 28 dice que son, aquí está el concepto de conversión pastoral otra vez. El 28 dice, la vida interna de las iglesias, o sea, las relaciones entre nosotros, los sujetos eclesiales, y las comunidades en las cuales se articulan, y dice en particular las parroquias, pero en particular, es decir, que las comunidades eclesiales de base son también estas comunidades en las que se articulan las relaciones. Ese es el primer sentido de caminar juntos. Revisar las relaciones entre los sujetos que hacen la vida eclesial y las comunidades, o sea, la institución, la estructura en las que las relaciones se articulan. Y el segundo significado, en el número 29 que tienen ahí, dice, la segunda perspectiva considera cómo el pueblo de Dios camina junto a la entera familia humana. Es decir, esa iglesia, sociedad encarnada, esa iglesia en medio de las otras culturas, pueblos. Y fíjense lo que dice. El estado de las relaciones, el diálogo, las iniciativas comunes con otras religiones, con las personas alejadas de la fe, con ambientes y grupos sociales específicos, con sus instituciones, el mundo de la política, la cultura, la economía, las finanzas, el trabajo, los sindicatos, las asociaciones empresarias, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil, los movimientos populares, las minorías. I couldn't hear what you said. Las minorías, y estamos entonces hablando de una iglesia que busca cómo incorporarse en los nuevos retos y las nuevas estructuras que hoy en día existen en la sociedad. Fíjense que cuando hablamos de movimientos populares, es algo muy importante porque no es una iglesia que como pueblo de Dios se entiende desde adentro a los bautizados nada más. No, estamos hablando de cualquier persona más allá de la institución eclesiástica o que pertenezca o que participe de la institución eclesiástica. Eso es lo que significa este segundo sentido de caminar juntos. Cómo caminamos con la entera familia humana. Y es que a veces en nuestras comunidades nos parecemos todos. No hay diversidad. No integramos a esa voz que no quiero escuchar, a ese grupo minoritario que no quiero ver, a esa persona o comunidad en la sociedad que no siendo cristiano, católico, pero que estoy en el deber de escucharlo porque estoy para servir a esa sociedad. Entonces, caminar juntos es un concepto que me saca de mi autorreferencialidad y me invita entonces a integrar al otro y a la otra que aún no perteneciendo a mi comunidad eclesial de base, es fundamental para la vida de mi comunidad eclesial de base. A veces en una parroquia, para poner un ejemplo, a veces tenemos 5 o 6 movimientos eclesiales y nunca entre ellos se hablan, se sientan a discernir en conjunto. Nunca entre ellos hacen vida en esa comunidad. Cada uno está por su cuenta con su propio plan pastoral. ¿Qué quiere decir? Que han olvidado que el centro de toda esa comunidad parroquial es la sociedad, no es lo que cada grupo tenga y quiera y a quién integra y a quién no. Y cuando digo la sociedad, no estoy hablando de los católicos, de toda persona en la sociedad, todo movimiento en la sociedad, toda realidad que me puede enseñar como comunidad y de la cual tengo el deber de aprender. El número 9 entonces nos dice cómo. Dice el número 9 del documento preparatorio del sínodo. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la iglesia y para las instituciones
a la altura de la misión recibida depende en gran parte, depende de la decisión, o sea, la decisión que tomemos de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento en comunitario, en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. ¿A quiénes escuchamos? Escuchamos a aquel que solo va a mi comunidad o a la parroquia o a la iglesia, o escuchamos a aquel que ni siquiera perteneciendo a la iglesia, pero es la voz que me invita al cambio como persona humana y como cristiano. Escucha es una dinámica comunicativa que tiene que ser permanente, no cuando hay una crisis. Diálogo. Pero diálogo, ¿en qué sentido y para qué? Para el discernimiento comunitario. Y este discernimiento comunitario solo se da cuando hay participación de todos y todas, no de algunos. Porque sería el discernimiento de algunos que después todos y todas entonces los ejecutan, pero no participaron en la elaboración de una decisión, en la toma de una decisión. Por eso dice este número 9, un futuro que queramos de la iglesia solo se va a dar desde esta manera de proceder. Poner en práctica procesos de escucha, de diálogo, de discernimiento comunitario en los que todos podamos y todas participar. Vamos a ver estas dinámicas comunicativas que decía, que las vivimos todos y todas en una comunidad eclesial, ¿no? Orar, escuchar, analizar, dialogar, aconsejar, son dinámicas comunes que vivimos en cualquier comunidad de base o que vivimos en cualquier parroquia o que vivimos en cualquier movimiento eclesial. Pero, ¿qué es lo sinodal o lo nuevo que aporta la sinodalidad? Que todas esas dinámicas sean para tomar decisiones pastorales en conjunto. O sea, estoy en una comunidad eclesial de base, oro, escuchamos los unos a los otros, analizamos los problemas, los signos de los tiempos, las realidades en las que vivimos, dialogamos sobre ello, nos aconsejamos qué hacer, cómo actuar. Ahora, ¿para qué es todo eso? ¿Para sentirnos mejor? ¿Para hacernos más amigos y amigas? ¿No? En una comunidad cristiana es para tomar decisiones pastorales precisamente que sirvan a la sociedad. Servicio al otro, a la otra, no autorreferencial a mi propia comunidad. Pero fíjense la primera frase que dice arriba. Tiene que haber la libre y la rica diversidad de los miembros. Primero la libre, o sea, si yo no me siento libre para poder hablar y decir lo que realmente siento y digo, bueno, que el cura decida, yo no soy nadie, entonces no tengo la libertad profética. Y por otra parte, la diversidad. Una comunidad que no tenga diversidad no será una comunidad en la que una decisión sea representativa y por tanto tenga un efecto real en la sociedad. Aquí entonces ponemos algunas mediaciones que hacemos en la vida comunitaria, pero hay una que nos cuesta mucho. El Espíritu habla a través de la escucha del Evangelio en una comunidad eclesial de base donde vivimos y nos nutrimos del Evangelio. El silencio de la oración también estamos acostumbrados. La relectura creyente de la vida, de los acontecimientos, la lectura de los signos de los tiempos, también estamos acostumbrados. Pero fíjense el último aspecto, abajo en la lámina. El Espíritu también habla en la confrontación de los puntos de vista. Y aquí es donde lo que decíamos al inicio es tan importante. ¿Cómo construyo consenso? Porque ahí es donde está la clave de la sinodalidad. Una iglesia que no solo escucha el Evangelio, no solo
ora, no solo lee los signos de los tiempos, sino que todo eso lo hace en la posibilidad de confrontar puntos distintos de vista y construir entre todos consensos. Nuevamente, si alguien dice, y yo no estoy de acuerdo con esto que se decidió en esta comunidad, ¿cómo manejamos eso? De eso se trata de aprender en una iglesia sinodal. Y termino con el ejemplo de un obispo en el primer milenio que se tomó para el documento preparatorio como modelo de ejercicio sinodal de un obispo, para que veamos que los obispos también se pueden convertir, ¿no? Y decía San Cipriano, obispo de Cartago, San Cipriano decía que él siempre tomaba el consejo de los presbíteros, pero teniendo ese consejo, construía el consenso con todo el pueblo de Dios. O sea, no le bastaba tener el consejo del presbiterio si no lograba el consenso con el pueblo de Dios. Y un ejemplo que podemos tomar de él es que cuando elegían un obispo, el criterio era si el pueblo creía y veía que esa persona era idónea, era testimonio y no tenía una conducta errónea, hoy hablamos de rendición de cuentas, de accountability, de transparencia, entonces esa persona podía ser elegida para ser obispo. O sea, el consenso eclesial es una frase muy importante que debemos pues aprender a trabajarla a través del diálogo, del discernimiento en común, de la participación de todos, pero sobre todo, y termino con esa expresión, común. Ya no se trata de prácticas de unos dentro de todos. O sea, algunos en la comunidad, pero en el marco de todos en la comunidad, ¿no? ¿Cómo logramos esa dinámica en conjunto en cada etapa de la vida eclesial de la comunidad? Y esa dinámica en conjunto, con el ejemplo que decía del Evangelio, ya no se trata hoy en día de explicar el Evangelio y luego decimos lo que nos viene al corazón y a la mente, sino cómo el Evangelio mismo deja que hablemos y vamos construyendo la explicación, el discernimiento hasta llegar a una decisión que nutra la vida de la comunidad para tomar una decisión respecto de la misión que tiene esa comunidad más allá de ella, es decir, en la sociedad. Porque de otra manera estaremos viviendo comunidades autorreferenciales. Y eso es lo que el Papa Francisco invita a superar con esa famosa frase de la iglesia en salida. Bueno, estos son reflexiones así después les comparto el PowerPoint que se los mando con socorro, pero la invitación es que veamos que estamos en una etapa eclesial muy decisiva, muy decisiva. Este no es el sínodo de la familia, este no es el sínodo de los jóvenes, este no es el sínodo de la Amazonía, este es el sínodo sobre lo que es la iglesia. O sea, ¿cómo se va a definir en el milenio, en este milenio, en el tercer milenio? Y por tanto, todos los temas que vengan en el tercer milenio dependerán de cómo hoy definimos a la iglesia. Por eso es tan importante que si este sínodo es el primer sínodo que se hace desde la base, que nosotros seamos los motores fundamentales de este sínodo. Y les termino con un ejemplo para que vean la novedad del cardenal Grech, de la hermana Natalie, de lo que están haciendo. Ahora viene la fase continental, ¿no? Estamos terminando la fase diocesana. Y comenzamos luego la fase continental. Y muchas personas han dicho, pero yo como laico, como laica, religioso, religiosa, ya terminé en la fase diocesana y ahora vienen los obispos en la fase continental. No.
la fase diocesana, que era la fase de todos y todas, desde el laico hasta el obispo, en la fase continental viene una asamblea eclesial que culmina con 2 días de reflexión de los obispos. Es decir, se vuelve a retomar el espíritu de todos y todas como pueblo de Dios en esta fase, pero a nivel continental. Ya no en mi diócesis, sino como continente o como región. Y esto es muy importante porque es una visión de iglesia que parte de la base, que dicen las comunidades, que dicen las diócesis, y luego nos preguntamos qué decimos como región. Y esto es algo en América Latina muy común, no lo es en África, no lo es en Asia, menos aún en Europa, pero en nosotros sí, porque no nos basta decir qué dice mi comunidad, sino que dice toda mi región. Es decir, que decimos todos y todas en una región más allá de mi propia comunidad. Y por eso es desde la base, primera vez, ni siquiera el Concilio Vaticano lo hizo, todas las comunidades del mundo, ni siquiera el Concilio Vaticano lo hizo porque solo convocó a los obispos, y ahora desde la base se pregunta cómo estamos caminando en esta iglesia hoy, y sobre todo la segunda pregunta, ¿cómo queremos caminar en este tercer milenio? ¿Cuál es el modelo a construir? Bueno, abrimos más el diálogo, que es más rico que cualquier palabra de esta. Pero Gracias, Rafael. Agradecemos tu gran riqueza de aporte y tu iluminación. Muchas gracias. Vamos a pedirle a los participantes si tienen alguna pregunta. Yo voy a hacer una para abrir un poco, a provocar el diálogo. Ya nos hiciste una gran provocación, pero también una gran iluminación. La primera sería, ¿cómo percibes la acogida y la puesta en práctica de volver a esta fuente de esperanza, que es el camino sinodal, de este camino de la iglesia sinodal, sobre todo en nuestros pueblos de Latinoamérica? Y les pedimos a los participantes que en el chat vayan poniéndonos sus preguntas, por favor. Mira, los informes que van llegando, que son poquitos porque todavía falta un mes para que envíen todo, dicen algo muy triste, ¿no? Que más que los obispos son los párrocos los que están parando los procesos. Más que los obispos, porque bueno, al final el obispo le llegará después todo lo que hacen en las parroquias, pero ese problema de las parroquias. Entonces, ¿qué se ha hecho para poder solventar eso desde el inicio? Cuando vamos al documento preparatorio y al vademecum, al final nos dice algo novedosísimo en la historia de la iglesia. Dice, usted puede enviar su contribución directamente a la Secretaría del Sínodo. Eso es algo grandioso. ¿Por qué? Porque me siento escuchado como persona y como grupo, y no es mi párroco o mi obispo el que tiene que hablar por mí cuando mi párroco y mi obispo no quieran escucharme. Entonces, esa posibilidad en las comunidades eclesiales de base como conjunto es una posibilidad real. ¿Cómo aportamos algo que no es de la diócesis, sino de la comunidad de base, que en asamblea, es decir, en reunión de comunidades, quieras dar su aporte por la vida eclesial propia y específica que llevan? Entonces creo que ahí hay una, digamos, desesperanza, pero que se ofreció una esperanza para poder solventar ese problema que sabíamos que se venía encima, ¿no? El problema de cómo algunos en la iglesia bloquean o no ponen completo las palabras que decimos cuando hacemos denuncias en la iglesia. Muchas gracias. Entonces está abierto el diálogo. Quien quiere escribirla o levantar la mano y le damos la palabra. Estamos en este momento coordinando Claudia y una servidora, Tere. Tere, aparece levantando la mano alguien que dice Mac 08, si puede activar su micrófono, por favor. Por favor. Por favor. Sí, gracias, Claudia.
Adilia también pide la palabra. Ok. Del- Yo, mi pregunta es la siguiente. Hablábamos acerca de que toda comunidad en la libre y rica diversidad de sus miembros es convocada y refieren 4 puntos, que es orar, escuchar, analizar, dialogar y aconsejar. Efectivamente, la primera es orar. ¿Qué opina acerca de los talleres de oración y vida en los cuales precisamente Padre Ignacio Larrañaga lo dirigió precisamente a laicos y que bueno, o sea, creo que es un buen parámetro para poder aperturar también toda esta parte en donde precisamente pues hay una enseñanza que se hace ahí con orden, método y disciplina, y que después de ahí es un tanto más fácil de poder realizar las otras actividades, como es el de escuchar, analizar, dialogar y aconsejar. ¿Qué opina acerca de eso, de esa toma de talleres de oración? Una de las cosas que de la iglesia sinodal es la diversidad de modelos. Y eso es algo fundamental, porque si hablamos de inclusión, hablamos de diversidad, ¿no? Entonces, lo que pueda colaborar a que una comunidad llegue a un consenso, ese es el punto. Si la oración es individual, no voy a llegar nunca a un consenso. Entonces, ¿cómo busco modelos que me ayuden a aprender a que esa oración sea en conjunto y que por tanto ya me meta en ese ambiente de conjunto? Hace un mes, pues que tuvimos el encuentro de todas las comisiones, todo el día, de cada día de la semana, hacíamos desde la oración, la reflexión, las conferencias, el trabajo de grupos, escribir, todo se fue conectando. Entonces la oración no es que era un momento por allá aislado y después veníamos para el otro momento y después saltábamos al otro momento. Y cuando vimos, en la semana se creó un ambiente donde todo se integró y alguien decía, es que yo hablo con libertad acá por primera vez y yo no me sentía hablando así con esa libertad en otras instancias eclesiales antes. ¿Por qué? Porque cuando se crea el ambiente donde se integra esa totalidad, se abre la posibilidad de conocernos y de hablar con mayor autenticidad. Entonces creo que la oración es fundamental en este sentido de que me permite ver con más pausa, con más atención y con más discernimiento aquello. Y fíjense que hay algo muy bonito que pasó, porque una vez dice cosas rápido y quiere tomar la decisión rápido, ¿no? Y el cardenal Grech, cuando ha tomado decisiones, siempre dice, y el Hollerich, que bueno, lo conocemos por las frases tan proféticas que ha venido diciendo, y dice, bueno, ya nos hemos escuchado, hemos dicho todo con toda libertad, vamos a dejar un tiempo para discernir y luego nos reunimos otra vez y vemos cómo construimos poco a poco el consenso. O sea, las pausas para decir que la oración no es solamente los minutos en que estamos diciendo, aquí estamos orando. No, la oración es esa dinámica total en la que las palabras, las pausas, los tiempos se van integrando para poder provocar esa decisión, ese discernimiento al que debo de llegar, ¿no? Si la separo a unos minutos, como una gaveta en un armario, eso no es la oración en la clave sinodal. Entonces, lo que tenemos en mente, que tenemos que tener en mente siempre el conjunto, la interdependencia, cómo integro todas las dinámicas dentro de una actividad o una vida sinodal. Por eso es bien importante lo que dice en cuanto a esa posibilidad de integrarlo, pero siempre en el conjunto, nunca individualmente. Está Gracias. el hermano Sí. Belisario, perdón. Sí, ya, gracias a Danilia. Está Belisario de la región 3 de Chiapas, dice, si es posible cambiar el canon 515, según el cual
el trabajo pastoral de la evangelización de la parroquia se le encomienda exclusivamente al párroco, que debe actuar bajo la autoridad del obispo según el modelo de la Iglesia sinodal. El trabajo de evangelización no es tarea exclusiva de la jerarquía, es misión de todos los cristianos recibida en el santo bautismo. Sí, de hecho, hay cosas como sabemos del Código de Derecho Canónico que no están alineadas con la eclesiología del pueblo de Dios, porque no es que todo fue escrito desde esa perspectiva de una iglesia pueblo de Dios. Pero si vamos a el Concilio Vaticano II y las palabras que Francisco ha dicho rescatando el concilio, una de las frases más fuertes es: en la iglesia todo el pueblo de Dios es sujeto activo de la evangelización. ¿Y cuál es la razón? El bautismo. Por eso decía que el bautismo es el fundamento, porque es lo que nos hace horizontales a todos. Y eso es lo que a veces le molesta a algunos clérigos o a algunos clericalistas, laicos y no laicos en la iglesia, la horizontalidad que nace del bautismo. Entonces, cuando decimos evangelización, no se trata de que uno, el párroco o quien sea, es el que dice, sino cómo entre todos corresponsablemente somos los que hemos también de planificar esa evangelización y no que nos las den en un libro escrita para luego hacer algo, ¿no? Y pongo un ejemplo que se está haciendo, que es algo también novedoso de este sínodo. Es el primer sínodo que tiene una comisión teológica con una subcomisión de derecho canónico. ¿Y para qué? Para traer reformas concretas. O sea, para proponer, porque el sínodo no hace la reforma, el sínodo propone al Papa las reformas. Y una de las reformas es los consejos pastorales diocesanos, que a veces no los hemos tomado en cuenta porque muchas de nuestras diócesis no existen, porque los obispos no los han hecho porque no son obligatorios. ¿Y qué es el consejo pastoral diocesano? Donde todos y todas en esa diócesis tienen que estar representados para que el obispo discierna junto con todos las decisiones pastorales. Si una comunidad eclesial de base como red de comunidades no tiene un representante ahí o una representante, es un consejo pastoral que no expresa la diversidad de una diócesis cuando en una diócesis hay comunidades eclesiales de base, por ejemplo. Entonces, eso es algo que se va a poner mandatorio, obligatorio. Y eso es parte, pues, de este cambio, ¿no? Y otros cambios que se han visto y que han salido poco en las noticias porque a veces salen las cosas y no les damos la importancia de vida porque viene otra noticia y otra noticia encima, ¿no? Cuando la reforma de la curia, que va a ser promulgada ahora, salió el texto, por primera vez separó el poder de orden, que se llama, o sea, los que están ordenados, y el poder de jurisdicción, o sea, los que ejercen un cargo en la iglesia. Y al separarlos, ¿qué hace? Que antes muchos cargos en la iglesia tenían que ser o cura u obispo para poder tenerlos. A partir de ahora, cualquier bautizado puede tener cualquier posición, servicio en la iglesia, independientemente de que sea ordenado o no. Eso es un tremendo cambio que ha salido poco a la implicación de lo que eso tiene. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién exige ahora eso? Nosotros. Porque eso no lo va a exigir el obispo que está acostumbrado a tener un obispo al lado de él o el cura que está acostumbrado a tener un cura al lado de él, pero ahora sí tenemos argumentos para exigir esos cambios que ya están abiertos por el Papa Francisco en este momento. Entonces ahí es donde podemos también nosotros contribuir mucho. Muchas gracias, Rafael. Yo antes de leer el siguiente comentario me quedo con algunas preguntas que pude escribir en el rato de tu compartir y que yo creo que es tarea de la CEPS de México para llevarnos a pensarlas y no solo pensarlas, sino a responderlas, ¿no? ¿Cuál sería la forma de una CEPS hoy en 2020? Preguntarnos como comunidades eclesiales de base en México cómo estamos caminando hoy como comunidad y como iglesia, cómo estamos viviendo la ministerialidad y qué eclesiología estudiamos y vivimos hoy.
Y bueno, leo el comentario de una hermana de Orizaba. El clericalismo autoritario y abuso económico está muy impregnado en los sacerdotes y en los pueblos de Dios. No hacen nada si no es ordenado y autorizado por el sacerdote, aún en cuestiones tan sencillas como el Via Crucis, el Rosario, etcétera. El cambio hacia la sinodalidad, estamos muy atrasados. Paso la palabra a Tere. Tienes apagado tu micrófono, Tere. Socorro Martínez comenta que hay un llamado a las comunidades eclesiales de base para revisarnos y considerar los cambios que hay que hacer. Se mencionaba que si no hemos hecho cambios en 10 años, hay que pensar si no hay algo que revisar, y eso es real, ¿no? Y va también en esta pregunta que nos hacíamos de las nuevas ministerialidades. ¿Cuáles serían las pistas o los retos que nos tienen que causar como CEPS de México al cambio de estructuras y a la nueva ministerialidad? Yo creo que hay un modelo que ya está dado, pero lo olvidamos al menos en la práctica. Cuando Medellín dijo comunidad de comunidades y dijo que la parroquia es como el centro, pero no es digamos que el motor, ¿no? Sino el centro en el que confluyen esas distintas comunidades que se crean en torno a la parroquia. Eso es un modelo que hoy en día, por poner un modelo, ¿no? Entre muchos que pueden haber, puede ayudar a la reforma de las parroquias. ¿Por qué? En clave ministerial lo pongo de esta manera. ¿Qué tal si una comunidad eclesial de base que responde a una zona específica dentro del territorio más grande de una parroquia, en su coordinación ejerce un ministerio y no simplemente un servicio de coordinación? Y ese cura, que es el párroco, se convierte, por así decirlo, junto con todos los coordinadores y ministros, en un equipo itinerante en el que el cura está con las distintas comunidades, pero no es el centro. Y la parroquia es donde confluyen las comunidades para hacer discernimientos y decisiones en conjunto para toda una zona. Entonces trabajo lo local, específico de mi lugar donde vivo, y trabajo lo más amplio de la comunidad más grande a la que pertenezco. Por decir una cosa, ¿no? Es decir, mucho podemos hacer en la tradición latinoamericana, hay mucho que a veces hemos olvidado. ¿Y por qué ha decrecido tanto las comunidades de base? Bueno, lo pongo con mi propia experiencia. A veces he terminado en las comunidades donde una persona llega a explicar el evangelio y luego dice, abramos ahora el diálogo, el discernimiento, como si eso fuese la vida, como acabamos de explicar, de lo que es una iglesia sinodal. Ya no se trata de eso, no voy a una clase y luego entonces el resto simplemente hace la labor sino que estamos hablando de cómo desde todos y todas estamos leyendo el evangelio, que se convierte en el centro, y sacamos desde ahí lo que nos ayuda a discernir las decisiones que hemos de tomar. Pero en el fondo se trata de una descentralización de la parroquia. Y aquí termino con una reflexión también de la parroquia, porque hoy en día, por ejemplo, el arzobispo Castillo en Lima está buscando entre los pocos obispos una reforma de la parroquia. Dice el Papa Francisco, no se trata de quitar la parroquia, sino se trata de reformar la parroquia. Para mí, la instancia más idónea para reformar hoy en día las parroquias son las comunidades de base, como red de comunidades que descentralicen la parroquia ministerialmente. ¿Y por qué hay tanta resistencia al tema de la ministerialidad? Porque la ministerialidad empodera el liderazgo en una comunidad concreta. Porque, como decía anteriormente, no es lo mismo un coordinador que presta un servicio en una comunidad a un ministro que coordina una comunidad con el cura, que es el ministro ordenado, pero el otro es ministro no ordenado, pero es ministro. Entonces estamos hablando de una manera distinta, no es perfecta, pero por imaginarnos modelos,
donde también es importante que tengamos en cuenta que la reforma de la parroquia es fundamental para la reforma de las comunidades eclesiales de base y viceversa. Y eso fue el modelo de Medellín que yo creo que hay que rescatar con mucha fuerza hoy en día, porque la parroquia en su modelo ya fracasó, ya pasó, ya está caduca. Y necesitamos entonces integrar para poder provocar esa renovación. Gracias, Rafael. Y justo la siguiente pregunta va ligada a esto último que decías. Preguntarte, ¿cuáles serían entonces algunas pistas para fortalecer los liderazgos comunitarios desde los procesos de base? ¿Qué propuestas estamos haciendo? Es como una amiga que siempre, lo digo de esta manera, siempre critica y critica y critica y critica la ministerialidad, pero yo le digo, ¿y qué propuesta estás haciendo? Dime la propuesta. Dime la propuesta concreta. Entrégame la propuesta concreta y ahí nos trabamos, ¿no? Entonces, la labor ahora de todos nosotros sería qué propuesta elaboramos y entregamos. ¿Qué propuesta entregamos? Porque aquí es donde viene el tema de la famosa escucha. La escucha no es simplemente para conocernos mejor y escucharnos y qué bien me siento. Es para lograr un discernimiento en común que me lleve a elementos para tomar decisiones. ¿Cuál es la propuesta que hoy en día las comunidades eclesiales de base hacen a la iglesia y a la sociedad? ¿Dónde está escrita? ¿Dónde está pensada y discernida en conjunto? ¿Y dónde está para ser entregada a la institución eclesiástica, en este caso, por ejemplo, como el sínodo? Entonces creo que ahí hay un reto y tienen la posibilidad, no en esta fase diocesana, está terminando, sino durante cualquier época del año y del próximo año del camino sinodal, a enviarlo directamente a la secretaría y a cualquiera también con mucho gusto a la orden, pero propuestas, no diagnósticos. Todos sabemos que estamos mal y todos sabemos que hay cosas buenas y todos sabemos todo el diagnóstico. No, ¿cuáles son las propuestas? Ahí está el reto. Otro comentario de nuestro hermano Lobo, que agradece el comentario de Medellín y del Vaticano II, y retoma que la evangelización va de la mano con la promoción humana. Y aquí me voy a atrever a hacer un comentario. Acabo de salir a dar un taller y con Claudia ya tenemos la experiencia. Hace falta, bueno, el pueblo, por ejemplo, gente, hombres y mujeres que no saben leer y escribir. La CEPES no tiene la tarea solo de la fe, sino de este reto grande de cómo encauzar estos liderazgos colectivos que ya hay en los pueblos para dar respuesta a las necesidades concretas, ¿no? Hay una noble tarea y preocupante de cómo devolver al pueblo la educación que también pone de pie, ¿no? En este sentido. Hay otro comentario de Soco Martínez, dice que este modelo ministerial se vivió muy fuerte en Brasil, ¿no? Ya pero ha sido muy combatido y dispersado. Hay experiencias que se han dispersado en este modelo ministerial y que vamos a ver cómo avanza, ¿no? Esta es nuestra esperanza de propuestas nuevas. No sé si Claudia tenga otra cosa. Y hay un comentario más de Lobo. También quiero comentar que me ha sorprendido saber que el modelo de parroquias y diócesis responde al modo de organización del Imperio Romano, que fue aprovechada por las comunidades cristianas desde un principio y hoy nos parece que son la única forma de organizarse la iglesia. Creo que es bueno saber que podríamos buscar otras formas de convocarnos que no sean diócesis y o parroquias. Sí. La visión de redes que va más allá de los territorios es importante hoy en día, por ejemplo. Es decir, que no es solo mi cultura, mi territorio, mi lugar. Cómo estamos en una iglesia global significa interculturalidad, significa interregionalidad, significa esta diversidad
Y eso, lo que Rahner llamaba, ¿no? La iglesia mundial. Entonces la comunidad de base no puede ser ahora lo autorreferencial chiquitico por ahí aislado. ¿Cómo me pienso en una iglesia mundial? Hay una experiencia muy bonita que ha surgido en la pandemia, ¿no? Que hemos conocido realidades de África, de Asia, de Europa, que antes no conocíamos porque, bueno, había que viajar y todo un problema y económico y de todo, ¿no? Pero ahora con estas plataformas estamos conociendo que hay unas experiencias en África hermosas cuando los obispos son súper clericalistas, pero hay unas experiencias comunitarias hermosas. O sea que a pesar de que hay una iglesia clerical, hay unas experiencias de base increíbles que se han dado y que no conocíamos. Y así en tantas regiones, ¿no? Entonces, ampliar ese conocimiento de lo que se hace en otros lados nos va a ayudar a crecer a nosotros también en nuestros lados. Eso puede ser un gran reto de crear redes más allá de nuestra propia localidad, de nuestro propio territorio. Y claro que sí, yo creo que sí, pero una pequeña tentación en estas cuando hay experiencias bonitas es creerla que sí se puede caminar de otra manera, ¿no? Si le damos la palabra a Alfonso, si quiere decir algo para después ir cerrando este momento de compartir, de sabiduría, de reto y demás, ¿verdad? Para ir cerrando y después dar paso a lo... Yo creo que hay una clave que mencionaste, Rafael, que es precisamente que la reforma tiene que ser permanente, ¿no? La iglesia siempre reformando, ¿no? Y esto es interesante porque toca no solamente, decías tú, el modelo, ¿no? Sino también toca las estructuras. Y muchas veces podemos estar como casados con esas estructuras, ¿no? Inclusive acá hay un reto y un desafío para las comunidades de base para articularnos de otra manera, de no ser siempre ni la articulación la que hemos conocido, como hemos estado, sino hoy en día este cambio de época nos desafía en nuestra presencia para poder volver a ser significativas y sobre todo para impactar, ¿no? En este modelo de las primitivas comunidades de comunión, de participación y poder llegar pues como a esa sinodalidad que en las comunidades se vive en muchas y se tenía muy fuertemente, pero que pues también se centralizó en algunas, ¿verdad? En las prácticas de las tomas de decisiones de especialistas, de cúpula, y pues bueno, se perdió también esta dimensión del consenso, ¿no? De consensuar, de dialogar, de discernir juntos, ¿no? Y creo que es recuperar nuevamente la asamblea comunitaria, que eso es importante. Yo creo que la integración o el diálogo o la relación con quien no está en mi comunidad, pero está en el entorno, ¿no? Donde está la comunidad es fundamental. No para que reciba algo, sino para que lo escuchemos y podamos aprender, que es muy distinto. Porque a veces decimos, bueno, aquí está el plan para la promoción humana para ofrecer tal cosa a la sociedad o a mi entorno, pero no decimos, bueno, es que voy a salir a escucharlos para yo aprender como comunidad, que es distinto. La dinámica es al revés, ¿no? Es aprender de y no simplemente creer que le damos a. Entonces, por eso esa reciprocidad también es bien importante, creo yo, pues tenerla en cuenta para que no moramos como comunidades eclesiales, ¿no? Ahí les compartí en el chat el PDF de las láminas y lo pueden descargar de ahí y después distribuirlo también. Pues si no hubiera otro comentario, estaríamos dando la palabra. Soco, el lobo quiere hacer otro comentario. Estamos sobre tiempo.
Te damos la palabra, Lobito, y después Soco si quiere hacer algún comentario para cerrar con la oración. Adelante, Lobo. Tu micrófono. Es raro. ¿Ya? ¿Se oye? Sí. Muy bien, muchísimas gracias. Pues de viva voz agradecer a este joven Rafael Luciani su aporte. Gracias a De Dios que verdad, soy joven, no le digo mi edad porque se asusta. No, pues se ve muy Parezco joven. Sí. No, y por su espíritu se ve que es joven. Primera cosa. Y segunda cosa, a mí de esta exposición me ha encantado que tenemos que retomar y refrescar el aporte del Concilio Vaticano II. Creo que es muy importante para nuestro proceso como comunidades de base. Ahí se encuentra, por lo que escuché, mucho de lo que ahora el Papa Francisco nos está ofreciendo con más frescura. Entonces, me nació eso como de volver a retomar los documentos del Concilio Vaticano, la Lumen Gentium, la Gaudium et Spes, entre otras, pero también Medellín, entre otras cosas, por lo que decía Rafael, que Medellín afirma que no hay evangelización sin promoción humana. A mí a eso me ha parecido fundamental. Creo que tenemos que retomarlo con mucha seriedad otra vez, porque a veces seguimos pensando que evangelizar es adoctrinar, ¿no? Llevar doctrina por todas partes. Y nos pasa a nosotros como animadores, como laicos. Entonces me parece fundamental que nos quede muy clarito que la buena noticia evangelizar es también la promoción humana, que los seres humanos sean más humanos y más felices. Muchas gracias, Rafael, y creo que hay que volver al Concilio Vaticano y a las conferencias de América Latina. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que todos estamos muy agradecidos con Rafael, que nos has iluminado y que lo has hecho siempre tomando en cuenta lo que somos, que las comunidades eclesiales de base, ¿no? Que a veces se las saltan. Entonces creo que eso nos alienta para para seguir adelante. Y a mí en lo personal es como a veces decimos, no, es que nosotros nacimos sinodales, y es verdad, pero no quiere decir que lo vivamos siempre, o que estemos claros, o que estemos dispuestos a arriesgar ante este cambio de la iglesia toda y aportar con propuestas, etcétera, ¿no? Entonces creo que tenemos muchos retos y desafíos para realmente, como dice, ser comunidades que empujan, ¿no? Que proponen, que seamos coherentes con ese espíritu sinodal, pero que es un reto enorme. Bueno, la iglesia seguirá adelante, pero tenemos que poner nuestro granito de sal ahí. Entonces, pues muchísimas gracias y entonces vamos a proceder a cerrar con un momentito de oración para despedirnos. Muchas gracias, Rafael. Gracias, Socorro. Pasamos entonces la palabra a Mari García y al resto fiel de quienes van a compartir la oración final. Mari, ¿tienes apagado tu micrófono? Y a Francisca le vamos a pasar el micrófono. Listo. Hola. Buenas tardes a todos. Noches ya. Bueno, les pedimos para el altar una planta con un letrero que diga iglesia, que es la iglesia que somos hoy en día. Unas tijeras que nos recordarán la realidad. Y una estafeta, en este caso puede ser un lápiz, que será el testigo. Y en silencio vamos a invocar nuevamente la presencia del Espíritu Santo. Agradecemos por lo recibido esta tarde-noche. En sentido de meditación, observamos la planta como la iglesia a lo largo de la historia. Pensemos en 3 hechos que el hombre ha realizado en su nombre y en consecuencia la ha lastimado.
la persecución de los primeros cristianos, o tal vez la época de la Inquisición, o la colonización en América. Con las tijeras vamos a cortar 3 ramas y las colocaremos a un lado. A nuestra planta le vamos a cortar 3 partes, simulando ser esas heridas que ha tenido la iglesia. Ahora vamos a escuchar una lectura o 2 fragmentos de texto, Lucas y Hechos. Mari, por favor. Tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo, de modo que podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. En mi primer libro, querido Teófilo, hablé de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Al final del libro, Jesús daba instrucciones mediante el Espíritu a sus apóstoles que había elegido y era llevado al cielo. Esta es palabra de Dios. Reflexionemos. La planta, junto con las ramas, es toda la experiencia de la iglesia. Es la eclesiología. Aún con sus errores. Recordemos que la iglesia es santa y pecadora. El Espíritu nos invita a ser testigos, ya que preguntémonos, ¿cómo es que somos seguidores de Jesús hoy día? Si no es por esos o aquellos testigos a lo largo de la historia, por esos Teófilos y Teófilas. El testigo es continuidad. Pedro y Pablo, 2 Teófilos que pese a sus diferencias, dieron testimonio de ser amigos de Dios. Ellos, como los que le siguieron hasta la fecha, no estuvieron, ni están, ni estaremos solos. Siempre hay una comunidad que acompaña y en ella misma se encuentra la presencia del Espíritu también. La sinodalidad no es algo nuevo. El Espíritu nos lleva a esa relación o nos ha llevado siempre a esa relación sinodal. Esas ramas que cortamos las vamos a sembrar, ya que serán el testigo y la continuidad de la vida. Las tijeras siempre estarán. No podemos fugarnos de esta realidad, pero sí podemos transformarla. De alguna manera pensemos, esto ya es para llevar a casa, qué tipo de testigo soy o qué tipo de testimonio estoy dando. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, Francisco. Si quitas la pantalla para vernos y podernos despedir. Gracias. Les acabo de pasar el segundo PDF porque nada más les había pasado el primero. Lo pueden descargar ahí. Bueno, Gracias. Muchas gracias. un abrazo grande, grande. Igual, gracias por Gracias. compartirlo, Rafael. Gracias, Soco. Un abrazo. Gracias, Rafael. Gracias, Claudia. Gracias, Rafael. Chao. Muchas Gracias a todos. y a Adiós. todas. Gracias. Adiós. Adiós. Feliz Navidad, próspero año nuevo. Gracias. Hasta luego. Gracias.
Gracias. Adiós, adiós, adiós. Claudia. Adiós. Saludos a Venezuela. Adiós, padre. Bye. Claudia. Saludos, saludos. Hace mucho calor.